Antes del profesor Daniel entrar, entonces quisiera pasar con Julián para que refiriera e introduzca entonces a Daniel en la presentación de su sistema. Bien, bueno, pues siguiendo con la temática que vamos a tener en el día de hoy, quiero plantear de que hay una disciplina que estudia el ser, las cosas, lo que existe, que es la ontología. Y entonces hay diversas maneras de darse la realidad. Y tenemos una realidad, diríamos, objetiva, donde existen los objetos sujetos al espacio y el tiempo. Pero hay realidades que no son cosas que no están sujetas al espacio y al tiempo, sino que existen los llamados objetos ideales, como son aquellos que son captados a través de la intuición matemática y que básicamente la lógica y la matemática pertenecen a este modo de ser de las cosas. Pero también están los objetos valentes, es decir, los valores, cómo se dan, cuál es su modo de ser, existen o no existen, y hay una disciplina que se encarga de estudiar esta diversidad de manifestación de los objetos que son estudiados por la ontología. Esta idea, diríamos, quiere servir de fundamento y de colofón para que Daniel nos diga cómo él llegó a eso que denomina un sistema ético-moral. Daniel, ¿cuáles fueron los pasos, los elementos que ha tenido que hurgar la revisión de toda la literatura de la filosofía occidental para llegar a esa propuesta de un sistema ético-moral? Bien, Julián, tú has abordado ya el inicio, digamos, de lo que hoy queremos decir. Todo comienza cuando yo estudiaba en Alemania hace muchos años, ¿verdad? Tenía el cabello negro. Todavía negrecito. Llegó un profesor de la Universidad de Glasgow, St. Andrews, en Escocia, a darme un semestre en la Universidad de Constance, en Alemania, donde yo estudiaba, y nos dio teoría de los valores. Realmente esa materia me marcó, porque yo vi que no había nada claro con respecto a los valores, a los principios, a nada. Entonces eso me llevó a mí enseguida a investigar. Déjame buscar todos los grandes autores que han escrito sobre esto, a ver si alguien ha respondido satisfactoriamente a esas preguntas. Y realmente ellos estaban igual que yo. Estaban con el mismo vacío y con la misma pregunta que tú te hacías. ¿Son objetivos los valores? ¿Hay principios? ¿Cómo los fundamentamos? Todo estaba en lo mismo. Y me encontré con un gran fenomenólogo polaco, de esas grandes figuras de la axiología, llamado Roman Ingarden, que al leerlo me motivó a hacer una investigación, entonces hacerla yo, ir al fenómeno metodológicamente, a buscar los valores. Él decía, oye lo que decía Roman Ingarden, lo que escribía él, dice, con respecto a los valores, hay muchos vacíos de cuestiones que precisan ser abordadas. Entre esto podemos nosotros señalar: ¿hay razones suficientes sobre la existencia de los valores éticos? ¿De qué forma existen? ¿Cuán objetivos son esos valores? ¿Hay jerarquía de valores? ¿En qué se fundamenta las diferentes tipificaciones de valores que se hacen? Decía, al responder a todas esas cuestiones, que han sido temas centrales de la axiología, implicaría un paso gigantesco de avance en el ámbito de la teoría de los valores. Es decir, que no hay nada claro. Los teóricos no han tenido nada fundamentado sobre estas temáticas. Pero Daniel, entonces, estos largos años de estudio, de reflexión y de análisis, y Juan, han
se ha producido ese sistema, dónde puede ser encontrado, qué evidencia tenemos de que tú has producido esa novedad. Juan nos ilustra en ese sentido. Bueno, precisamente eso forma parte de la presentación de nuestro programa de hoy, presentarles la fundamentación bibliográfica que soporta nuestras ideas sobre la base de investigaciones profundas realizadas por el profesor Daniel Vargas. Por ejemplo, este trabajo que tenemos aquí, que trata sobre el sistema ético y moral, es un trabajo realizado por el profesor Daniel y que refiere los principios, valores e indicadores. Sería bueno, Daniel, que tú en un minuto o dos pudieras referirnos algo con relación a este producto. Sí, que a veces las personas tienen interés quizás en ese material, solo pueden conseguirlo en España, en Madrid, en la Apeiron Ediciones. Ustedes lo pueden pedir a peyronediciones.com, solo ahí se consigue ese material, por eso en República Dominicana es poco conocido. Ahí surge un sistema de pensamiento nuevo, totalmente nuevo con respecto al fenómeno ético-moral. Un sistema que, como decía Julián, un sistema de pensamiento holístico. ¿Y qué es un sistema? Bueno, es la interconexión entre todas las partes que se encontraban separadas, se encontraban fragmentadas, y ahora encontramos una forma de integrarlas con respecto a toda esta teoría de principios, valores, indicadores de valores, expresiones de indicadores de valores. Y cuando se construye un sistema se puede responder a cualquier pregunta desde ahí. Desde ahí tú respondes a cualquier pregunta que hagan dentro de esa área y se puede aclarar cualquier enigma, y se pueden hacer también predicciones tentativas con respecto a esos fenómenos. Tú puedes incluso predecir, con estos principios que yo he llegado, tú puedes hasta predecir más o menos cómo podrían ser las próximas elecciones, dadas ciertas circunstancias, por ejemplo. Entonces, Daniel, este sistema, a partir de esa inquietud que tú presentaste y de las preocupaciones y de la no claridad sobre la teoría de los valores, ¿cuál es el fundamento de la propuesta de tu sistema ético-moral? Es decir, tú dices que está compuesto de principios, de valores, de indicadores de valores, de normas. Entonces, ¿cómo tú llegas a consolidar esa propuesta? Y sobre todo el primer elemento, que es un principio, es decir, la palabra, cuál es el fundamento de ella para decir que hay unos principios. ¿A qué se refiere eso en tu sistema? Bien, hay que partir, aquí tenemos que partir de Aristóteles, que fue quien definió lo que eran los principios, basado en aquello que buscaban los presocráticos. El arjé era el principio del universo, de dónde proceden las cosas. Aristóteles exactamente especifica que en la metafísica, que el principio es original, es auténtico, es el comienzo en el tiempo, de donde surgen las cosas, lo que las ocasiona. El principio en este sentido, cuando hablamos en el ámbito valorativo, es la cúspide, lo que está más alto conceptualmente en el ámbito de los valores. Entonces el principio ético sería esos conceptos máximos que no hay otro por encima de ellos. Si hubiera otro por encima de ellos, eso fuera el principio. Pero si llegamos a ello, a detectarlo, habríamos llegado entonces a los principios. Pero esos principios parten de un fundamento. ¿De dónde parten? Claro, ahí está mi investigación. Cuando yo vi que eso no estaba claro, me decidí entonces a investigar yo mismo la cuestión de los valores y los principios. Primero, a recoger en la historia lo que se había dicho, todos los pensadores, desde Sócrates hasta nuestros días. A buscar en las religiones qué ellos sostenían como que era valioso. ¿Qué dicen las religiones, las diferentes religiones del mundo que vale? Vamos a ver si de verdad eso vale.
o no, si son valores, si son principios, si son qué. Primero era buscar todo eso, eso iban a ser años de estudios, muchos años de estudio. Después una investigación empírica sobre todo esto. Vamos a aplicar un cuestionario a personas de los 5 continentes, porque yo quería ver si eso de que se hablaba era universal, era de todo el mundo o era regional, porque muchos suponen que hay cosas que son regionales, que son relativas. Yo quería ver qué era relativo y qué era absoluto, ya no que alguien me lo cuente, sino yo constatarlo. En este cuestionario había varios ítems, como se le preguntaba a personas de los 5 continentes. Yo tuve que hacer cerca de 4.000, vamos a decir, aplicación de esto a personas de todas partes, para ver si todos compartían las mismas cosas, los mismos conceptos. Y aquí surgió que yo pude reunir cerca de 220 conceptos en el ámbito valorativo. Wow, yo mismo buscándolo, ya no que alguien me lo contó. Cerca de 220 conceptos en el ámbito valorativo. Ahora era reunir si todo esto eran los mismos en todas partes, si se usaban las mismas cosas. Había que determinar qué era universal, qué no era universal. Pero lo primero era ordenar todo esto. ¿Cómo ese mar de informaciones lo podemos ordenar? Bueno, vamos a ver si hay unos conceptos que abarcan a otros. Y así era, este abarca este abarca este. ¿Cuál es mayor? Había que ordenar. Y en ese ordenamiento me salieron 5 grupos de conceptos. 5 grupos me salieron y yo, wow, se reduce. Ya había un primer descubrimiento, que habían 5 grupos de conceptos valorativos. Ahora, esos 5 grupos había que ordenarlo a lo interior también. ¿Cuál de esos es mayor? ¿Cuál es menor? De mayor a menor. ¿Cuál está por encima? ¿Cuál está por debajo? Miren que fue un proceso, por eso me costó más de 30 años. Esto era una investigación para un equipo interdisciplinario bien amplio. Por eso yo solo tuve que dedicar mi vida a esto, pero llegué a esos resultados. Entonces, estos 5 grupos, al ordenarlo, había un concepto que comprendía a los demás. Me encontré con ese concepto que comprendía a los demás. Había llegado al principio. ¡Wow! Mira, nadie me lo contó. Esta investigación me llevó a que hay 5 principios que abarcan a todos los conceptos. Por eso, cuando ustedes tienen un concepto valorativo, que me digan tal concepto, yo le aseguro que está debajo de uno de estos 5 principios. No importa cuál sea. Esto lo comprende a todos. Y entonces, Daniel, vamos a ir esclareciendo. Veo que ha procedido casi parecido a Descartes, que quiso dudar de todo lo aprendido y puso su mente en cero, aunque no totalmente en cero, para por él mismo buscar la verdad. Entonces, Daniel, esos principios que forman parte del sistema la novedosa propuesta ética de tu sistema. ¿Cuáles son esos 5 principios y de dónde se fundamentan? Sí, ahora... Aunque no sé si el tiempo alcance a desarrollarlos los 5. Bueno, por lo menos a referirlo. Por lo menos podemos referirlo, y sobre todo referir que el procedimiento me lo dio un gran pensador del Círculo de Viena, quien más claro ha escrito sobre la ética, Moritz Schlick, del Círculo de Viena. Yo, al estudiar la ética en él y su teoría, él dijo cómo se podía llegar a los principios éticos. Él dijo, si reunimos las normas que existen, las agrupamos, vamos agrupándolas, y estas normas las seguimos agrupando en otras que son mayores que ellas, llegaremos a una norma última que sería el principio ético. Esta idea me dijo, wow, pero él estaba equivocado en una cosa, que no eran normas que había que... eran conceptos. Ahí yo decía, si yo hubiera seguido a los autores, sigo haciendo normas como principios. Pero había que cambiar el esquema para llegar a algo nuevo. Sí. Eran conceptos
que tenemos como valores. Recuerda mencionar los principios para que pasemos a la pausa y luego entrar en los detalles. Sí, pero es bueno saber que este procedimiento es un procedimiento que todos los autores tenían en mente de qué forma se podía llegar a determinar principios. Y yo llegué entonces ordenando estos conceptos a 5 grandes conceptos que abarcan a todos los demás. El concepto de bondad. ¿Y qué significa esto? Dar. Hay un grupo de conceptos que llamamos valores o indicadores, que todos significan dar, aportar. Por ejemplo, solidaridad, servicio. Todo eso va debajo de la bondad, porque el concepto mayor es la bondad. La palabra lo dice ya, la bondad. La unidad, que son todos esos conceptos que traen vinculaciones, conexiones, ¿verdad? Como el orden. ¿Para qué queremos orden? Para que haya unidad. Donde hay orden, hay unidad. Entonces, cuando hablamos del orden como un valor, es porque responde a la unidad, que es un principio. Los principios van a fundamentar lo que están debajo de ellos. Tenemos la unidad, la libertad. La libertad, de ahí hablamos de autonomía, de libre albedrío, de esperanza, de fe. Es decir, la libertad es todo lo que nos lleva al futuro, lo que nos libera del presente, nos pone en movimiento y en cambio. La libertad es el movimiento y el cambio. Moverse y cambiar. Todos esos conceptos nos ponen a movernos y a cambiar. Por ejemplo, creatividad. Eso es libertad. ¿Por qué? Porque tú vas a aportar algo nuevo que no existía antes. La libertad te pone hacia adelante. La justicia, que es el equilibrio. El equilibrio. Hay muchos conceptos que se refieren al equilibrio. Por ejemplo, ecuanimidad. Ser ecuánime. Equidad. Todos pertenecen a la justicia, responsabilidad, porque todos quieren crear equilibrio. Y la verdad, que es el ser en sí, es decir, lo que son las cosas, su definición, su esencia, que todo esto son conceptos que se expresan en el lenguaje, en el pensamiento. Por ejemplo, sabiduría, pertenece a la verdad. Transparencia, pertenece a la verdad porque quiere mostrar al ser cómo es el ser. Y todos estos conceptos, fíjense que debajo de estos 5 todos los demás van, no importa cuál ustedes tomen. De manera que ya hay un conocimiento nuevo aquí. Hay 5 principios y hay 5 grupos de conceptos, no hay más. Yo creo que no va a aparecer más de estos 5. Así pudimos determinar cuáles eran los principios como conceptos básicos de todo esto. Y estos 5 se resumen en una sola palabra, que siempre que la usamos a nivel universal es para referirnos a alguno de estos principios. La palabra amor. Bueno. El amor es el principio de los principios, digamos así. Cuando tú hablas de verdad, la verdad es amor. Cuando hablas de bondad, dar, regalar, servir, eso es amor. Es decir, siempre que usamos la palabra amor es para alguno de estos principios. Cuando hablamos de unidad, que 2 seres se aman, es porque están unidos. Es de la unidad que estamos hablando. No hay forma de hablar del amor que no sea de estos 5 principios. Es decir, el amor son estos 5 principios en una palabra. Bueno, Julián, a lo mejor el filósofo cree que haya sido tan fácil interpretar, ¿verdad? Desenmadejar esta exposición que él hace. Vamos a tener que dedicar unos minutos más adelante, Daniel, para que tú entonces aplatanes eso y lo reduzcas a un lenguaje mucho más entendible por las mayorías, porque ese fenómeno de los valores, los principios, el carácter relativo y el carácter absoluto en la gente es necesario que la persona lo entienda de manera específica. Especialmente el fenómeno de los principios, porque nosotros conocemos la declaración de principios en las instituciones, que son los fundamentos que le dan vida, ¿verdad? Que la motivan. Generalmente no son ningunos principios, son algún valor o algún indicador. Muchas veces, sí. Muchas veces. Por ejemplo, en la formulación de los planes estratégicos de las empresas y las instituciones se habla con frecuencia de principios, pero esos principios no se corresponden con esos fundamentos que tú estás planteando, sino que son valores, muchas veces incluso muy específicos y muy particulares. Y hasta en la expresión coloquial de la gente se habla de por principios
o de tú no tienes principio, o esa es una actitud sin principio. Yo recuerdo que un político decía, yo soy una persona de principios. Y yo pregunto, ¿y cuáles son esos principios que usted tiene? Dígame, yo soy muy responsable. Ah, no, eso no es un principio, eso es un valor. Ya sabes, ¿ves? Exacto. Pero yo creo que podemos ir a la pausa ahora. En este momento